Una propiedad importante de los fluidos es lo que se denomina tensión superficial. Y para entender tensión superficial, vamos a ilustrarlo con un ejemplo cotidiano. Tal vez debes haber experimentado esto en casa, ¿verdad? Hay situaciones donde cuando hay poca agua, tenemos que la manera en que cae esta agua, la manera en que este fluido fluye, es de una manera muy particular, ¿verdad? ¿Cómo lo hace aquí? Lo puedes ver gota a gota. No es una manera continua, es una manera discreta, que hay una separación entre cada uno de estos, que tienen una forma. Vamos a poner aquí. Estas son una manera de fluir, que son en gotas de forma esférica. Y esto causa un poco de intriga, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué no es posible tener, aunque haya poca agua, por qué no es posible tener un fluido que sea continuo, un flujo continuo, una línea, aunque sea muy finita, pero que sea continua? ¿Qué es lo que hace que este líquido prefiera separarse y crear estas gotas? ¿Verdad? Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Hay una línea muy fina, pero es una línea continua. Vamos a poner A y B. Y al comparar A y B, una de las razones por la que A resulta un poquito sorprendente es porque normalmente los líquidos no tienen una forma definida. En cambio, en A sí. A tienen formas bastante definidas. Así que algo debe estar pasando. Para que tenga esta forma, deben haber una o más fuerzas que están obligando a este fluido a adoptar esta forma. Así que el hecho de que los fluidos adopten una forma tiene entonces que ver con lo que denominamos tensión superficial. Y ese es el mismo efecto que tú puedes observar cuando uno, por ejemplo, está haciendo globitos o bombas de jabón. La tensión superficial hace que tengas una forma definida. Y es el mismo efecto que tú vas a ver, por ejemplo, cuando hay algunos insectos, debes haber observado tal vez, que están parados sobre la superficie del agua. No están desplazando algún líquido para que haya una fuerza boyante. Entonces la pregunta sería, ¿por qué este insecto flota? ¿Cómo es que es capaz de flotar? No es debido a la fuerza boyante. ¿Cómo es que el agua está soportando este peso sin que se hunda? Eso se debe a la tensión superficial. Entonces, la pregunta es ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es la causa? Y la respuesta está un poco al nivel molecular. Tenemos que ver qué está pasando con las moléculas de estos líquidos, por ejemplo, las moléculas de agua. Así que vamos a poner por lo menos aquí que esta tensión superficial es causada por atracción entre moléculas, es decir, atracciones moleculares. ¿Ok? Vamos a ver a nivel de moléculas. Imagina que estos círculos representan las moléculas de agua. Lo que ocurre sobre todo con el agua, al ser una molécula polar, es decir, que tiene cargas eléctricas, es que va a haber una atracción. Estas son, vamos a poner acá, estas son las moléculas de agua. Entonces, imagina, esta molécula es atraída por su vecina y es atraída por esta otra vecina y es atraída por esta otra vecina y es atraída por todos los vecinos que están alrededor de ella. Y sin embargo, mira algo interesante. Cuando tú ves esta fuerza, digamos que va diagonal hacia la derecha y hacia arriba, con esta otra fuerza diagonal hacia abajo y hacia la izquierda, están en direcciones opuestas y tienen la misma magnitud, se cancelan. Igual ocurre con este par de fuerzas, se cancela, izquierda y derecha también se cancelan. Así que la fuerza neta, la fuerza neta, al ser atraída de igual manera por todas sus vecinas, te va a dar una fuerza neta igual a cero. ¿Ok? Esto ocurre debajo de la superficie. Las moléculas son atraídas con igual intensidad, es decir, de la misma manera por sus vecinas, así que tienes una fuerza neta cero. Sin embargo, vamos a ver qué pasa en la superficie. Mira, fíjate en esta molécula, es atraída hacia la derecha y es atraída hacia la izquierda por sus vecinas. Pero tiene más vecinas, ¿verdad? Es atraída también por esta molécula y es atraída por esta molécula. Y tal vez esta que está un poquito más lejos, tal vez también causa una fuerza de atracción. Así que es atraída por todas estas moléculas. Sin embargo, ya no ocurre lo mismo que ocurría con las moléculas que están por debajo de la superficie. Porque ahora hay fuerzas que no están balanceadas. Hay más fuerzas hacia abajo que hacia arriba.
porque en la superficie ya no tienes las vecinas de arriba que causen una atracción. Así que el resultado de esto, vamos a poner primero aquí, en la superficie entonces, las moléculas son atraídas hacia abajo, ¿verdad? Hacia los lados y hacia abajo, pero sobre todo hacia adentro del líquido, hacia el interior. Entonces, esto causa una fuerza que no está balanceada. Esa fuerza da paso a lo que denominamos tensión superficial. Entonces, nuevamente, es causada por atracciones entre moléculas. Y vamos a poner también que la superficie, al tener esta fuerza descompensada, se comporta entonces como una membrana elástica que está sometida a una fuerza de tensión, que está en tensión. ¿Okay? Entonces, esto tiene el efecto, cuando tú tienes una membrana y la tensas hacia adentro, vas a tener un efecto de minimizar el área superficial. ¿Okay? Vamos a ver esto un poquito más detenidamente para hacer algunos cálculos, pero esta es la idea central. La tensión superficial la vamos a definir entonces con este símbolo T y es igual a la fuerza dividida entre la longitud, F sobre L. ¿Okay? Y cuando hablamos de fuerza y longitud hay que explicar qué fuerza y qué longitud. Mira, esto es una secuencia de pasos. Lo que tengo en el primer paso es un recipiente con un líquido y acá tengo una varilla, un pequeño alambre que está de manera horizontal atado con un pequeño cable. ¿Okay? Así que la longitud que tenemos en esta ecuación es la longitud del alambre. Entonces lo que vamos a hacer en el siguiente paso es ir muy lentamente y con mucho cuidado ir jalando esta cuerda, es decir, ir jalando este alambre hacia arriba para que vaya saliendo del líquido. Y lo que va a ir ocurriendo aquí, probablemente, no sé si alcanzan a ver, es que se va a ir formando una pequeña película de líquido, ¿verdad? Una pequeña membrana bien finita, una película delgada del líquido que es como que se queda pegada al alambre. Entonces, uno sigue aplicando la fuerza, ¿verdad? Hay que aplicar una fuerza más y más y más, así que esta membrana va a ir creciendo. En algún momento se va a romper. En un momento, si yo sigo aplicando más y más fuerza, en un momento se rompe. Así que en el momento que se rompa, tengo que ver cuánto fue la fuerza máxima antes de que se rompa esa membrana, esa película fina de agua o de líquido. Y esa va a ser la fuerza que utilizo en mi ecuación. Así que necesito el valor de la máxima fuerza antes que se rompa esta película fina, dividida entre la longitud del alambre que está causando esto. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que tenemos un alambre de 20 centímetros de largo, la longitud del alambre, sumergido en aceite. Puede ser cualquier fluido o cualquier líquido. Y cuando vas levantando lentamente fuera del líquido, se logra aplicar una fuerza de 40 newtons antes de que se rompa esta película. Quiero encontrar la tensión superficial. Entonces la tensión superficial me dan la fuerza, necesito la fuerza aquí, necesito dividirla entre la longitud, que son 20 centímetros, me la dan también. Así que vamos a convertir centímetros a metros. Sabemos que 100 centímetros es un metro. Cuando tú haces los cálculos, entonces te debe dar una tensión de, puedes hacerlo de diferentes maneras, 40 entre 20, 2 por 100, 200, ¿verdad? Y las unidades, centímetros y centímetros, arriba y abajo se cancelan, te quedaría newtons dividido entre metros. Esa es la tensión superficial para este fluido que es aceite.